Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta hora, gracias por este lugar, gracias por lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Gracias, Papá hermoso, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Qué bonito estar a esta hora conectado, qué bonito estar o tener este privilegio tan grande de tener la palabra de Dios en las manos, de poder transmitirla, de poder escudriñarla, de poder aprender de ella. Qué bonito escuchar la perfecta y verdadera voz del Eterno, la voz de Dios, la voz de Abraham, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Qué bonito saber que la palabra de Dios nos muestra verdades, y unas verdades que el ser humano tiene que aprender, verdades que son necesarias para el diario vivir, verdades que vienen del cielo, del trono de la gracia, que están estipuladas para el ser humano. Pero también el ser humano ha dejado de escudriñar la palabra, ha dejado de buscar la verdad. El ser humano ha dejado de entrar en el camino angosto para irse a fábulas, para irse a teologías humanas que nada tienen que ver con la verdad del Señor. Y es espectacular poder de verdad nosotros tener esta oportunidad tan grande de tener la palabra. Porque por muchos años, por muchos siglos, inclusive hasta el siglo XX o siglo XIX, casi nadie podía tener la Biblia, ¿sabían eso? Casi nadie la tenía, eran unos que otros que tenían por ahí algo, algunos apartes de la palabra, y todo el tiempo fue en transmisión en forma oral, de padres a hijos, tal cual como el Señor le dijo a Moisés allá, cuando le dio las leyes, y a Josué también se lo ratificó. Quiero pedirle un momento que me acompañe mi amado hermano, mi amada hermana esta noche, pero antes de eso quiero que aliste su Biblia, saque su Biblia y vamos a entrar a mirar un tema espectacular, y es cómo se recibe el Espíritu Santo y para qué, porque es necesario tener el Espíritu Santo. Porque mucha gente sabe que existe el Espíritu Santo, pero no saben cómo se recibe, y al no saber cómo se recibe, resultan metidos en actos y cosas que realmente distan de la verdad de Dios, de las verdades bíblicas, y normalmente lo que uno ve son solo shows y espectáculos, y lo que la gente desconoce es que cuando no se hace a la manera de Dios, no se recibe el Espíritu Santo. Cuando no actuamos de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en nuestras vidas a través de su palabra, no recibimos el Espíritu Santo, y mucha gente cree tener el Espíritu Santo, pero realmente no lo tiene. Entonces, quiero que en esta tarde, que vaya listando su Biblia, y vamos a abrir en el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a empezar a escudriñar del verso 15 al verso 31, que tiene un título tremendo, dice, la promesa del Espíritu Santo. Fíjense que es una promesa. Una promesa es, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo habló bastante sobre el Espíritu Santo, y no solo a Él, sino en la antigüedad el Padre Celestial también ya había dicho que iba a derramar su Espíritu, y que sin su Espíritu no podíamos hacer absolutamente nada. Por eso dice la Escritura que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, lo decía el Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo lo ratificó. Entonces necesitamos saber y comprender cómo es que recibimos realmente el Espíritu Santo, para que usted pueda comprobar si realmente lo tiene o no lo tiene, o simplemente fue una emoción, o participó de los tantos shows y espectáculos que en muchas iglesias se están realizando supuestamente para recibirlo. Entonces, libro de San Juan, capítulo 14, alístelo, pero quiero que me acompañe un momento en oración para pedir la dirección del Espíritu de Santidad, del mismo Espíritu Santo, de quien vamos a hablar esta noche, para que Él nos guíe a través de la palabra a la verdad. Simplemente que nos guíe a la verdad. Y mi amado hermano, si a usted se le desconecta un momentico la señal, tenga en cuenta que el Facebook a veces falla, pero ella vuelve y retoma, para que usted no se pierda de esta enseñanza hermosa que tiene la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Bienvenidos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos a orar, y con eso damos un tiempito de paso para que más hermanos se conecten. A los que les gusta saber las verdades de Dios, lejos de teologías, y a los que les gusta escudriñar la palabra directamente para aprender. Bien, amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, te pedimos en este momento permiso, Señor, para entrar en tu palabra, para entrar en Kadosh, en santidad, porque tu palabra es Kadosh, es santa, Señor.
Te pedimos, Señor, que purifiques nuestros corazones, nuestra mente, nuestros labios, y que puedas tú hablar a la iglesia por medio de estos labios, que, Señor, que son para tu uso, para tu servicio, para tu gloria y tu alabanza. Gracias por este medio de comunicación a nivel internacional llamado Facebook, Señor, por el cual se puede predicar la palabra a las naciones también, Señor. Y la gente va abriendo los ojos a la verdad. Te pido que quites todo embotamiento de la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que reprendas todo espíritu inmundo que quiera sellar los pensamientos, que quiera destruir la enseñanza, Padre, que quiera blanquear la mente. Cuando los brujos y hechiceros trabajan, Señor, con mentalismo para tratar de que los hombres de Dios no enseñemos la verdad. Te pido, Señor, que en este momento vengas con nosotros y nos acompañes. Y seas tú tomando la vocería en esta hora, Señor, para enseñarnos directamente tu palabra sobre este tema tan espectacular, y es sobre el Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Bienvenido a este lugar. Te pido que bendigas a todo hermano o hermana que se conecta y le quites la ceguera espiritual, Señor, y su entendimiento se abra a la verdad, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, mis amados hermanos, antes de entrar al tema crucial, y es cómo es que viene el Espíritu Santo, porque si normalmente hemos encontrado en el mundo entero muchas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, y hemos encontrado o seguimos encontrando, sobre todo por las páginas sociales, muchos hablando en nombre del Espíritu Santo, muchos predicando sobre el Espíritu Santo, pero algunos están, o no algunos, sino la mayoría están lejos de la realidad y la verdad de lo que la palabra de Dios enseña. Pero antes de entrar a este tema, yo quiero invitarlo, mi hermano, que vayamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13, porque quiero enseñarle un versículo. El contexto no está hablando sobre el Espíritu Santo, pero el rey David está hablando algo que es muy cierto y que la iglesia tiene que tenerlo en cuenta para estos tiempos. Y está hablando el contexto cuando David trajo el arca hacia Jerusalén, hacia su casa, ¿sí? Porque primero estaba en la casa de otra persona, porque él por temor lo dejó allá en la casa de Obed-Edom. Y resulta que tuvieron problemas. Todo el mundo sabe la historia de los problemas. En el momento del traslado del arca, que alguien puso la mano para que no se cayera y Dios lo castigó con la muerte. Y David expresó en el verso 13 algo muy importante. Y dice así la palabra del Señor, dice: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David la tenía clara, y es que a Dios se le busca de acuerdo como Él ordenó que se le debe buscar. Y a Él se le obedece no como nosotros queramos obedecer, sino como Él lo ha ordenado. Por eso David expresó acá que Dios estaba molesto con él y con el pueblo porque estaban haciendo las cosas a su acomodo y a su manera. Y Él lo dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces, como Dios es un Dios de orden, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob no es un Dios por ahí que apareció porque sí, sino es un Dios de orden. También dejó estipulado en su palabra cómo es que se recibe el Espíritu Santo. Porque muchas denominaciones o mucha gente piensa que porque un día hicieron una oración de fe, entonces ya lo recibieron. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muestra que hay evidencias de que Él está en mí. Entonces esta noche queremos entrar para mirar cómo es que llega el Espíritu Santo realmente a la persona. Y segundo, vamos a mirar cuál es la función y por qué es necesario tener el Espíritu Santo. No vamos a hablar quién es ni eso. Después, en algún momento vamos a tomar la clase, así como eso hemos hablado de los apóstoles, de los profetas, de los obispos. Vamos a hablar realmente qué es el Espíritu Santo, tomando todo su contexto desde Génesis 1:1, donde dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y el libro del Apocalipsis. O sea, vamos a hacer un panorama bíblico sobre ese tema para encontrar la verdad plena y pura. Y este es un tema para los que les gusta la verdad, simplemente los que les encanta saber la verdad y los que quieren la verdad. Dice la Escritura en el verso 15 del capítulo 14 del libro de San Juan, la promesa del Espíritu Santo. Entonces,
Si es una promesa, es porque el Padre Celestial ya lo había prometido y Cristo también habló de eso. Entonces vamos a ver qué enseñó el Cordero de Dios. Escuche, porque aquí no está hablando el apóstol Juan. En el capítulo 14 estaba hablando el mismo Señor Jesucristo. Por si usted no se ha dado cuenta, o usted no ha entrado en el análisis de la palabra, está hablando Cristo mismo, el Cordero de Dios. No está hablando Juan el apóstol, ni está hablando otro apóstol, ni está hablando ningún profeta. Está hablando el Hijo del Dios viviente. Y si el Hijo del Dios viviente nos está indicando cuál es la forma en que el Espíritu Santo viene a la persona, entonces entremos a mirar qué es lo que quiso decir Él o qué nos enseñó Él. Porque está lejos las teologías humanas de lo que el Cordero de Dios ha enseñado. Vuelvo y lo repito. Vamos a ver esta noche cómo es que el Espíritu Santo viene a mí. Si es verdad que viene porque yo hice una oración de fe, o si es verdad que viene cuando yo me bautizo. Porque también vamos a ver en el libro de los Hechos cómo el mismo Espíritu de Dios corrigió al apóstol Pedro. Escuche esto porque a mí me fascinan estas enseñanzas, porque el Señor me ha permitido ver más allá de lo normal y lo evidente, y yo no cojo la Biblia para predicarla y transmitirla como está, sino la empiezo a analizar y empiezo a escarbar, empiezo a escudriñar, y el Señor me permite encontrar secretos y verdades que otros hombres no han podido. Y lo más lamentable es que han sentado doctrinas a nivel mundial sobre los errores que cometieron los apóstoles. Errores que Cristo no avaló y el Espíritu Santo jamás respaldó. Y se los atribuyen a Dios. Entonces vamos a entrar en esta verdad. Dice la Escritura, y está hablando el Cordero de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Consten que el título dice promesa del Espíritu Santo. Entonces una promesa es que Él va a venir, pero Él no va a venir gratis, como muchos han pensado que es que Él viene, o como muchos lo hacen. Recuerdo hace muchos años, me voy a reservar el nombre de un pastor. Yo estaba en esa congregación, servía en esa congregación, cuando me permitían servir, porque había mucho celo ministerial. Resulta que un día había un culto, y ese culto o esa reunión de la iglesia la anotamos y se ha anotado en muchas iglesias y denominaciones en el mundo, donde llegan y hacen ceremonias con canciones de adoración que tocan las fibras del alma y le dicen desde los altares: pida al Espíritu Santo, ruéguele a Dios Padre y deposita al Espíritu Santo. Y la gente comienza a llorar y a adorar y le dice: el Espíritu Santo, ven, toma mi vida, lléname mi vida, transfórmame, cámbiame, lléname, úngeme, tómame. Y comúnmente uno ve esas ceremonias que son más rituales humanos que lo que la palabra de Dios enseña, donde están invocando al Espíritu Santo, y resulta que Él no viene cuando tú lo llamas, Él no viene cuando tú lo invocas, sino Él viene cuando tú te identificas como el templo de Dios. Si tú no te identificas en tu cuerpo, en tu esencia, como que eres el templo de Dios, Él jamás viene a habitar en ti. Entonces resultan los hombres invocando espíritus, y la mayoría no sabe. Y cuando les enseño sobre demoniología, que va a ser una clase, realmente quiero aclararles, normalmente cuando estoy así por las redes sociales, no estoy predicando, rara vez predico por las redes sociales, estoy enseñando. Y cuando estemos en la materia, si usted no aprovecha todas estas clases que le estoy dando, pues usted va a ser el perjudicado. Y cuando podamos ver el tema de demoniología, vamos a ver lo que es invocar espíritus y cómo las iglesias cristianas están invocando demonios y están invocando espíritus. Y sobre todo cuando hacen los cultos de milagros, señales y prodigios, que empiezan a invocar y ven Espíritu Santo, ven, y la vida o el cuerpo no está como templo del Espíritu Santo, están invocando espíritus inmundos que toman a las personas. Y por eso es que muchos están enfermos y después se preguntan: ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué no me responde la oración? ¿Por qué tenemos problemas económicos? ¿Por qué tenemos aquello? ¿Por qué llegan maldiciones a la vida del creyente? Y es porque están invocando, y como Él no viene, aprovechan los falsos y los espíritus imitadores, espíritus de engaño, y los toman y los poseen, y ellos piensan que están ungidos. Por eso es que usted ve shows y espectáculos dentro de muchas congregaciones modernas, sobre todo aquellas de tipo pentecostal.
donde ve la gente que se agarra así y empieza a saltar en forma desordenada y como tiesos y empiezan a saltar y la gente piensa que la persona está ungida. No, señor, está poseído, que es muy distinto. Y se tiran al piso y se revuelcan y hacen shows y resultan con las famosas unciones. Hoy me vi un video que me dio fue hasta vergüenza como pastor. Dios mío, jamás me imaginé ver semejante cosa tan falsa y tan mentirosa. No sé en qué país, no sé en qué iglesia, porque no quise ni mirar más esa asquerosidad, porque es una asquerosidad. Un tipo cogiendo una botella de agua, la gente de rodillas, frente al altar, porque eso es lo común, que la gente pase al altar de rodillas. Y empieza la famosa unción del Espíritu Santo según ellos. Y se llenan la boca de agua. Y los feligreses abren la boca y les escupe el agua en la boca. Y los bañan todos y les echa el agua en la boca. Y es que esa es la unción del agua. Y hemos visto la unción del zapato volador. Hemos visto la unción de la cachetada. Hemos visto a un super ungido que unos años atrás, no sé en qué nación fue, era tan ungido que no podía ya ni caminar como un ser humano normal, sino los hermanos tenían que hincarse en sus extremidades y él caminaba por la espalda de los hermanos. Y hemos visto unciones ridículas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y dígase la otra, que es la más común dentro de los pastores cristianos que no conocen de verdad, que son analfabetas bíblicos. Cuando se les da por coger la botellita de aceite de olivas y oran por él supuestamente para ungirlo y empiezan a rociarle el aceite a toda la gente, igual que el cura católico hace en la iglesia y empieza con el agua bendita a rociar a los hermanos. O como cuando ponen la famosa santa señal con la ceniza en la iglesia católica, entonces ahora el pastor o el apóstol moderno entonces los pone en fila y los hermanitos van pasando y les hacen la unción aquí ya, con aceite de oliva. Como si la palabra enseñara eso o indicara eso. Y en sí, se han inventado un poco de unciones que eso es tremendo. Métase usted a YouTube y mire las ridiculeces tan tremendas. Y lo más tremendo es que hay espíritus de engaño y de error en la congregación y la gente piensa que está ungida. Y eso no es así. Tenemos que entrar al manual. Tenemos que entrar a la palabra de Dios, que ella es la que misma regula cómo es que viene la unción del Espíritu Santo y cuándo es que el Espíritu Santo viene. Y no es como los hombres haciendo shows y espectáculos se han inventado para acaparar a la gente, para llamar la atención. Haciendo ridiculeces como la que acabo de contar. ¿Cómo le ocurre escupirle agua a una persona? En la boca. Y pase al otro, y pase al otro, y pase al otro. Y la gente, con una posesión demoníaca de un falso Espíritu Santo, cree que está siendo ungida y comienzan a alabar y empiezan a hablar en lenguas supuestamente angelicales. Bueno, no iba a enseñar esto hoy, pero me toca tocar el tema. De una manera tan descarada y tan ignorante que ni siquiera conocen los nombres de los arcángeles que cayeron después de la rebelión con Satanás, los ángeles caídos. Y lo que están es invocando ángeles y demonios hacia las vidas de las personas. Y la mayoría comienza con el Rikahanda Rabakabiwa Sandalaya. Si usted lo ha escuchado, tenga cuidado. Eso no es ninguna lengua angelical, eso es invocar demonios. Y la gente no lo sabe. O pregúntele a su pastor, a su famoso pastor, con esas unciones tan espectaculares que le han hecho a usted y muchos de ustedes han caído en eso. Que le hable sobre demoniología, cómo son los demonios, quiénes son los arcángeles, quiénes son los espíritus, cuáles son sus nombres, dónde se ubicaron en la tierra, cómo actúan, cómo es el gobierno de Satanás en la tierra hoy en día. Y no saben. Dice allá en Crónicas que Dios envía un espíritu de mentira a sus profetas, porque la gente no quiere buscar la verdad. Entonces les envía un espíritu engañador para ser engañados. Y la gente piensa que está con la unción. Eso no es así, hermano. O es tanta la unción que tienen que a veces empiecen a hacer gemidos de animales dentro de la congregación. Y se revuelcan, se tiran al piso. Dios no es un Dios de desorden. Una cosa es una liberación demoníaca donde el demonio sí sacude a la persona. Y otra cosa es que crean que están siendo ungidos. Porque eso no es así. Por eso David decía ya,
Las cosas tenemos que hacerlas como Dios ha ordenado que se hagan, no como el hombre o Satanás ha venido introduciéndose a la iglesia como ángel de luz, engañando a la iglesia, metiéndolas hasta en ridiculeces, blasfemando contra el Espíritu Santo. Ve lo que dice la palabra, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el título es la promesa del Espíritu Santo. Y si es una promesa, es porque lo va a enviar. Pero para que usted lo reciba, tiene que tener un requisito. Usted tiene que ser templo. Porque si usted no es templo, Él no entra en usted. Ni siquiera se acerca. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El primer requisito es amar al Cordero de Dios. Y amarlo significa o traduce dar lo mejor de nosotros por Él, obedecerlo, hablarle bonito, hacerlo sentir a Él que le amamos de verdad, porque nuestras frases, nuestras palabras no son palabras por decirlas, sino que salen del alma. Son las mismas palabras que uno expresa por la mujer que uno ama. Y perdónenme, voy a hacer esta alegoría, este pequeño ejemplo. Nuestras mujeres, ¿cómo saben que las amamos? Y voy a hablarle a los hombres. Porque les hablamos bonito, las tratamos bonito. Las tenemos en primer lugar. Las cortejamos. Somos detallistas con ellas. Las hacemos sentir de verdad que valen, que son joyas preciosas. Por eso Cristo dice: si me amáis, mire, si me amáis. Y mucha gente dice que ama al Cordero de Dios. Y cuando dice que ama al Cordero de Dios, ojo con esto. Cuando tú dices que amas al Cordero de Dios y amas a Cristo, estás diciendo que amas la verdad. Y si tú amas la verdad, ¿qué haces metido en teologías humanas y en shows y espectáculos bochornosos como ese? Que la unción de la chaqueta, que la unción del zapato, que la unción de la chancleta, que la unción de la cachetada, que la unción del aceite, que la unción del agua, que la unción de aquello, que la unción del pañuelo, que la unción del paño. Mientras tu vida está en delitos y pecados. Pero por costumbre ahora vas a la iglesia los miércoles y los domingos. Por costumbre. Mas no por amor. Por eso no vives ni tienes la plena comunión con el Señor. Por eso dice: si me amáis. Es como tu esposa. Y le hablo a los varones. ¿Tu esposa alguna vez no te ha dicho: usted verdaderamente me ama? ¿O no le ha dicho: me amas? Demuéstreselo. Demuéstreselo y va a ver cómo es la relación, cómo se forma bonita y real. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando usted le demuestra al Señor su amor, que no es solo de palabras, sino actos de amor, cambia su relación con Dios. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted guarda los mandamientos del Cordero de Dios? Sí, pastor. ¿Usted ama a Dios? Sí, Señor, yo lo amo, no me pierdo un culto. ¿Pero ama al prójimo como a sí mismo? Sí, yo lo amo. ¿Sí? ¿A cuántos sabes que en este momento no tienen con qué comer? Y tú a veces botas la comida. ¿Cuántos necesitan ropa? Y tú tienes hasta de sobra. ¿Cuántas viudas necesitan ayuda? ¿Cuántos habitantes de la calle necesitan ayuda? Una de las cosas más bonitas que nosotros hacemos con Maribel es que compartimos el pan con el necesitado cuando se acercan a nosotros. Y yo he tenido la experiencia también, bendito sea el Señor, como Jenny. Algunos se acordarán que hace unos años hice una publicación de un habitante de la calle, una drogadicta. Un día me encontró en un restaurante y ella oliendo a feo, a orines, a sucio, porque usted sabe que no se bañan y fuera de eso con droga. Y se acercó a la puerta del restaurante a pedir comida. Y ella me conocía, porque ella dormía muy cerca a la iglesia en Santo Domingo cuando tenía... Cuando yo pasaba tipo 6 de la mañana, iba a mi devocional de oración, levantaba la mano y me decía: pastor, buenos días, ¿lo puedo acompañar a orarle a Dios? Yo: camine, Jenecita.
y oliendo a feo y todo eso, entraba conmigo, se arrodillaba y oraba. Pero aquel día estaba en la puerta pidiendo de comer. Y el señor del restaurante le dijo, salga de aquí, no moleste, me estaban incomodando los clientes. Y cuando Jenny me ve, ¡ay, qué alegría la que le dio esta mujer! Se entró por encima de todo el mundo y se me sentó al lado. Y los meseros de una vez saltaron a retirarla y no, quieto, déjemela ahí. Pero señor, es que mire cómo huele, está incomodando a todo el mundo. Tranquilos. Les pedí disculpas a los que estaban al lado. Le dije, ¿quieres comer algo? Me dijo, pastor, gracias, no tengo dinero. Le dije, hágame un favor, me le sirve un almuerzo. Y Jenny se sentó al lado mío. Y Jenny me abrazaba. Y Jenny con sus manos sucias cogía los cubiertos y comía. Y comió gustosa conmigo. Y Maribel hace muy poco estábamos hablando. Estábamos conectados por cámara. Y ella estaba en su troca, su camioneta, y llegó alguien, y estábamos, creo que estaba cenando ella. No estábamos cenando porque ella salió en su break del trabajo. Y se le acercó a alguien a su camioneta, y ella estaba sola a su alrededor. Y le dijo que si le podía dar dinero, y ella bajó la ventanilla. Le dijo, no tengo cash, no tengo efectivo. Y le dijo, ¿para qué quieres el dinero? Dijo, que es que tengo hambre, me he comido en todo el día. Era un joven. Ella me mandó el video y lo vi, un joven. Y le dijo, ven conmigo. Y ella movió su camioneta, entró al mall o al centro comercial, compró comida y le dio a él de comer. ¿A qué me voy con esto? Que cuando tú tienes el Espíritu Santo, hay evidencias en ti. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es amar al prójimo como a sí mismo. Porque si tú estuvieras en la condición de ellos, también estarías esperando que alguien llamado cristiano se acordara que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y ponga en efectividad el ministerio de la misericordia, que tanto se ha perdido hoy en día. Y dice el Señor en el verso 16, el verso 15, sí, amar y guardar. Escuchen los principios, amar y guardar. Y el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero si usted no ama al prójimo como a sí mismo, y no ama al Cordero de Dios, que es no amar la verdad, ni caminar en la verdad, ¿cómo crees que Él va a rogar al Padre para que el Espíritu Santo venga sobre ti? Porque es que Él no viene porque tú lo pidas. Él no viene cada vez que tú te arrodillas y oras y dices, Espíritu Santo, ven, tómame. Él no viene por eso. Y la iglesia cree que el Espíritu Santo es el mandadero o el empleado de servicio doméstico de todo el mundo, que el que quiera entonces lo manda para aquí, lo manda para allá, lo lleva para acá, lo lleva para allá. No, esto no es así. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero Pablo dice que no lo debemos contristar, porque cuando lo contristamos, Él se va. ¿Y cómo se contrista? Cuando te sales de la verdad. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando tú te sales del camino, de la verdad de la vida, que es Cristo, lo contristas. Cuando tú sigues teologías humanas, lo contristas y Él se aparta. No está en ti. Se va, se aleja. Y cuando Él se aleja, la casa queda vacía. Y dejas de ser templo del Espíritu Santo y entra a morar un falso Espíritu de Dios, un imitador. Y es cuando tú te sales de la verdad y empiezas a oír teologías humanas y a seguir normas y rudimentos de hombres. Dice la Escritura, verso 17, dice, el Espíritu de verdad, escuche lo que dice, el Espíritu de verdad. Y si la palabra dice que hay un espíritu de verdad, es porque hay un espíritu que no es la verdad. Y es el falso y el imitador, que se llama Kundalini. Ya le he predicado muchas veces sobre Kundalini. Es el que se recibe por imposición de manos. Pastor, pero la Biblia dice que las manos se pueden imponer. Sí, sobre los enfermos. No para recibir unciones. Pero si usted investiga y se toma el tiempo de investigar sobre Kundalini con K y terminado en Y, va a encontrar
que es el espíritu que utilizan los chamanes en la India, los gurús de la India, los maestros del hinduismo, donde activan el famoso Kundalini, que es la serpiente que se supone que los seres humanos tenemos acá atrás en la médula espinal, y activan unos poderes sensoriales en el ser humano, el cual le permite también desarrollar por posesión señales, milagros y prodigios. Y la gente piensa que porque ve señales, milagros y prodigios es porque el Espíritu Santo está ahí. Y se les olvida un pequeño detalle, que si el hombre le roba la gloria a Dios, cuando hay en las iglesias donde hay señales, milagros y prodigios, no es el Espíritu Santo. Léase Mateo 7, 21 al 23, donde el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y la voluntad está aquí. Y dice que los apartará a la izquierda y les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos le dicen: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y yo le pregunto a usted, ¿qué error o qué falla hay en hacer eso en las congregaciones? Ninguna, eso no es ningún delito. Pero robarle la gloria a Dios sí. Y Él les dice: nunca os conocí. Léaselo Mateo 7, 21 al 23. Nunca os conocí. Y si el Señor Jesucristo nunca los conoció, ¿quién los usa si el Espíritu Santo depende del Cordero de Dios? Y es el Espíritu de verdad. Por eso es que hacen famosos congresos de avivamiento. Iglesias que ahora tienen el símbolo de llamas de avivamiento. Y todo el mundo pelea y clama el avivamiento. Y resulta que el avivamiento del Espíritu Santo es distinto al avivamiento que los hombres han venido utilizando. El avivamiento real de Dios es cuando en ti se aviva la palabra y el poder del amor y comienzas a transmitir la palabra de verdad. No shows y espectáculos, donde la gente corre en masa a los altares porque necesitan que el pastor los toque. Eso es fornicación y adulterio, si usted no lo sabe. Y usted no lo sabía porque usted no lee la Biblia. Yo sí. No en vano tengo 31 años ya de ministerio, 51 de vida. Y como hablaba con unos hermanos preciosos de Texas, desde los 8 años ya era maestro de escuela dominical. Y pasé por todas las clases de escuela dominical. Presidente de la sociedad de jóvenes, presidente de jóvenes, líder de adoración y alabanza, seminarios bíblicos, 3. Y el resto, 51 años de vida y por lo menos 30, leyéndome mínimo una vez al año la misma palabra de Dios. Y estudiando muchos temas como geografía, pictografía, culturas, historia universal, historia bíblica, sectas, denominaciones, doctrinas. Y encontramos la verdad. Y el libro del Apocalipsis también dice que hay un falso Espíritu de Dios, como hay un falso imitador del Señor Jesucristo sobre la tierra. Palabra leudada, un poquito de verdad, un poquito de levadura, y la gente queda emocionada. El Espíritu de verdad a cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve. ¿Y por qué no le ve el mundo? Me van a decir: pastor, porque están en pecado. ¿Y por qué la iglesia no ve el verdadero Espíritu Santo? Porque siguen teologías humanas, mas no la palabra. Dice: porque no le ve ni le conoce, que es lo peor. Pues si no le ve, ¿cómo lo van a conocer? Miren lo impresionante. Si usted lee el libro de San Juan, que voy a leerlo rapidito, no lo voy a leer. Si usted lee el libro de San Juan y sobre todo Lucas, en el libro de Lucas usted encuentra que Juan el Bautista fue ungido a los 6 meses de estar en el vientre de su madre. Tuvo la unción del Espíritu Santo. Y tuvo que bajar un arcángel, allá en Lucas lo dice, quién fue el arcángel que vino y le enseñó a Zacarías, su padre, sobre quién iba a ser el Cordero de Dios. Y él decía que no le conocía. Mira lo que dice San Juan 1:33, dice, hablando del Espíritu Santo, dice: y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve descender el Espíritu, que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y así está la iglesia, no le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice el Señor, porque mora, mire lo que dice el Señor, mora con vosotros, no en vosotros. Por eso hay que tener cuidado. Si la verdadera enseñanza es que yo tengo que sumergirme en las aguas del Espíritu, o el Espíritu tiene que venir sobre mí. ¿Cuál es la verdad? Y a ver. La Biblia dice que el Espíritu Santo, libro de San Juan, dice que descendió sobre Cristo, se posó y permaneció. No dice que entró dentro de él y lo poseyó. Y la iglesia, Señor, tómame, tómame, lléname de ti, entra en mí, toma el control. Y Cristo mismo dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y si no le ve, es porque no ama a Cristo, que es no amar la verdad ni guardar sus mandamientos. Es la única forma en que el Espíritu Santo venga sobre una persona. Es cuando uno ama a Cristo, y amar a Cristo es amar la verdad. Porque Él es el camino y la verdad. Y guardar sus mandamientos. Por eso les decía, usted ama a Dios y a su prójimo. Si usted no ama a su prójimo, si usted no ejerce el ministerio de la misericordia, que es el ministerio del buen samaritano, el Espíritu Santo no viene nunca sobre usted. Así usted patalee, llore, haga ayune, reclame, ore y haga todo lo que usted quiera. Cristo mismo dice, no lo pueden recibir porque no lo ven ni le conocen. Pero dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Verso 17, San Juan 14, mora con vosotros, no mora en vosotros. Es nuestro compañero, es nuestro amigo fiel, pero Él viene a hacernos compañía cuando yo soy templo. ¿Y qué es ser templo? Que me identifico, tengo la esencia del Cordero de Dios, porque le amo. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando una pareja se ama tanto y hay mucho amor en una pareja, piensan igual, hablan igual, sienten igual y son muy parecidos en todas sus cosas? Y si llega a haber una confrontación por el mismo amor que se tienen, el perdón es así instantáneo. Y duele cuando hay una ofensa. Hablaba con Maribel sobre este tema hace una hora más o menos, y ella me decía eso tan bonito. Es que tanto me decía, tanto lo estoy amando, que aún me duele cualquier cosita así chiquita que me haga. Y lo mismo cuando me dice que me ama, el corazón siente como si lo tuviera en carne viva ahí. Y lo mismo pasa con el Señor. Por eso pongo siempre el ejemplo de la alegoría del hombre y la mujer cuando se aman. Porque es lo mismo que pasa con el Señor. Él quiere que le amemos, pero de verdad. Y amarlo implica obedecerlo, conocerlo, compartir nuestra vida con Él y hacer lo que Él mismo hacía, porque Él nos dio ejemplo. Dice la Escritura, verso 17, porque el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Mira el proceso, Él viene, mora con nosotros y luego está en nosotros. Pero Él no viene y lo posee a usted de una vez porque usted lo pida. Dice la Escritura, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor, hablando del mañana. Todavía un poco y el mundo no me verá más, porque estaba todavía con los apóstoles. Dice la Escritura, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bendito y alabado y glorificado sea su santo nombre, que mientras el Cordero de Dios viva, tenemos esperanza, estamos vivos. Pase lo que pase, venga la tribulación, venga la angustia, venga lo que sea, bendito y alabado sea su nombre. Mientras mi Redentor viva, yo vivo. Eso dijo el Señor. Verso 20 dice, en aquel día, mire, en aquel día vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Qué respuesta tan espectacular! Y esto termina de aclarar mucho allá en San Juan 14:8, cuando Felipe le dijo al Padre, muéstranos al Señor, cuando dijo, muéstranos al Padre y nos bastará. Y él le respondió, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y ahí se inventaron una teología, que es que son uno solo, y salió la famosa teología de la unicidad. Miren lo lindo que dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo more en nosotros. Miren lo que dice el verso 21, es algo espectacular, dice, el que tiene mis mandamientos, y volvemos a repetir, ¿sabe cuáles son los mandamientos del Cordero de Dios? Porque resulta que ahí en San Juan 13:34 dice, un nuevo mandamiento os doy. Y los que no son estudiosos del canon bíblico ni de la coma juanina y de los famosos concilios donde han parafraseado y donde han impostado cosas, no saben que los originales no dicen un nuevo mandamiento os doy, sino los originales hasta el año 1545 decían que el Cordero de Dios nos recuerda los dos mandamientos que están dentro del Padre Celestial, que si los cumples toda la ley. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, o sea que Cristo nos dio un nuevo mandamiento. Porque entre los 10 mandamientos está ese, entonces no es un nuevo mandamiento. Y resulta que en el libro de Levíticos dice que debemos amarnos unos a otros. Y dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Por eso el Evangelio es el Evangelio del amor. Y cuando en el libro de Hechos, capítulo 1, dice que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, escuche lo que dice, es el poder del amor, no poderes sobrenaturales, que lo utilizan los falsos. Es el poder del amor que te permite ser testigo de Cristo, o sea, de la verdad, en Samaria, en Judea y hasta el fin del mundo. Pero como la gente no lee las Sagradas Escrituras, no la escudriña, entonces le anda creyendo a todos los que hacen shows y espectáculos y arman unos shows y espectáculos dentro de las congregaciones. Y si no es el Espíritu Santo que les usa, es espíritu de terror, y ellos también adivinan y también hacen milagros, pero son temporales. Y la gente ignorando, desconociendo, por no leer las Sagradas Escrituras y estudiar, resultan metidos en cuevas de demonios y sirviendo demonios, creyendo que están adorando al Cordero de Dios. Suben y dan su testimonio y piensan que es el Espíritu Santo real, y Él no actúa de esa manera. El que tiene mis mandamientos. ¿Sabe qué indica todo esto de los mandamientos cuando uno ve esta palabra de Jesucristo? Cuando usted los analiza, que lo mismo que el Padre Celestial enseñó a Moisés, es lo mismo que Cristo vino y enseñó, y usted no lo sabe. Y es lo mismo que los apóstoles enseñaron, y usted no lo sabe. Porque nos enseñaron en las teologías humanas que hay un nuevo pacto. Por eso le llaman Nuevo Testamento. Pero si usted se va al libro de Deuteronomio, encuentra que es el pacto renovado. Por eso en la antigüedad, aunque no iba a hablar de este tema, por eso en la antigüedad usted nota que Moisés quebrantó las tablas de las leyes de Dios. Y después el Señor lo mandó a que él mismo labrara unas tablas. Primero subió sin tablas y bajó con tablas escritas. Y luego le tocó hacerlas y subir para que el Señor las escribiera. Y el Señor volvió y escribió lo mismo que había escrito en el primer pacto, el quebrantado. Y los que no saben leer o no hacen los estudios correspondientes, ignoran que el famoso Nuevo Testamento
ratifica todo lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo ni siquiera dijo esta frase, la repitió porque también está en el Antiguo Testamento, en Mateo 24. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Padre Celestial. El que tiene mis mandamientos y los guarda, escuche, y los guarda, no se los guarda. Es muy distinto de guardárselos a guardarlos. Guardarlos es obedecerlos. Guardarlos es que los conozco, pero no los obedezco, los tengo aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora le hago una pregunta, ¿usted ama al Cordero de Dios? A mí me encanta cuando estoy en la iglesia o cuando me invitan a otras iglesias a predicar. Y les hago la pregunta, Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cuántos aman aquí al Cordero de Dios? Se levantan de las sillas y todo el mundo grita, ¡amén! Y aplauden. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos aman al Cordero de Dios? ¡Amén! Y por tercera vez y otra vez más fuerte, amén, y aplaudan y hacen bullicio y todo eso. Y empezamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras, vamos a ver, a través de este espejo que se llama la palabra de Dios, que no me miente, si yo guardo los mandamientos del Señor o no los guardo. Porque guardarlos es ponerlos por obra. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta noche, que usted dice tener al Espíritu Santo de Dios. Hoy, ¿con cuántos compartió su pan? ¿A cuántos necesitados ayudó? Ni siquiera ha orado por otros ni los que tienen necesidad, sino ha orado es por usted. Mire una costumbre bonita que tengo yo y que para mí es hermoso ver que Maribel la cogió por costumbre también. Y es que cuando oramos por los alimentos, antes de decir Señor gracias y que esto sea para nuestro beneficio, siempre decimos, ojalá usted se acostumbre, Padre nuestro, Padre Celestial, te pedimos por los que no tienen con qué comer en este momento. Súpleles en forma milagrosa, Señor, o envía un ángel que les dé alimento. Y dices amar a Cristo, dices que amas la verdad, dices que le obedeces. Hay hasta familiares tuyos en alguna parte del mundo que están en necesidad. Hay gente que mañana no tiene ni con qué darle de comer a sus hijos y tú tienes en abundancia y puedes ayudar. Pero prefieres guardarte para así los mandamientos. Pero resulta que la palabra no manda que te los guardes para ti, sino que los pongas en obra, los pongas en práctica, porque eso es demostrar el amor de Cristo. Eso es demostrarle al Cordero de Dios que tú le amas. Miren lo tremendo que dice acá, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Tú crees que amas a Cristo porque dices, wow, Cristo? ¿Tú crees que tú amas a Cristo porque te pones a escribir cosas de la Biblia en el Facebook? ¿Tú crees que tú amas a Cristo porque vas los miércoles y los domingos a la congregación? A Cristo se le ama obedeciéndole, poniendo en práctica su palabra. Eso es entrar en el camino, eso es estar en el camino. Del resto, lo que tú haces son shows, espectáculos y costumbres y rutinas de irte a la iglesia los miércoles y los domingos. Cantas, lloras, pides por ti, pero no pides por los semejantes. ¿Sabes que tu vida cambiaría si tú pusieras en práctica el ministerio de la misericordia? ¿Sabes que habría respuesta para ti si pusieras en práctica el ministerio del Cordero de Dios? Si tú demostraras con actos y hechos de amor que de verdaderamente le amas. ¿Quieres aprenderlo? Ve a Isaías 58 y léetelo y ponlo en práctica y verás cómo cambia tu situación económica, sentimental, familiar, todo te cambia. Dice que aún tus hijos y tus herederos te llamarán reparador de portillos y serán benditos hasta las terceras y cuartas generaciones. Por algo tan simple como es compartir el pan con el necesitado. Algo tan simple como es ir a visitar a alguien que tenga una necesidad, una viuda. Y la gente cree que es con llevar diezmos y ofrendas a las iglesias.
No es de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. El que tiene mis mandamientos, ese es el que y los guarda, es el que me ama. ¿Ve las dos connotaciones? Tenerlos y guardarlos. Y el que me ama, dijo el Señor, verso 21, y el que me ama, o sea, el que guarde su palabra y la ponga en práctica, dice, será amado por mi Padre. ¿Sabe por qué lo amará el Padre? Porque es lo que instituyó en las leyes el Padre Celestial, y tú no lo sabes porque te han engañado con teologías humanas donde dicen que no lees la ley porque eso era de la antigüedad y eso era del pueblo de hebreo. Son las leyes del amor y la misericordia. Por eso por allá en el libro de los Salmos dice que quien le presta a un pobre o le da a un pobre le está prestando a Dios, y Dios no se queda sin retribución. Y prefiere llevar a las arcas de los mercaderes de la fe. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dijo el Señor. ¿Sabe qué implica que Él nos ame? Él mismo lo dijo, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, verso 13, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Sabe por qué Yahshua HaMashiach, que es el Cordero de Dios conocido como Jesucristo, lo ama a usted? Porque usted lo ama a Él. Eso es igual que en el hogar. Eso es igual que en el hogar. Trate bien a su mujer. Trátela bonito. Y va a ver el trato tan lindo que ella tiene hacia usted. Pero trátela mal y verá. Pagamos las consecuencias nosotros los hombres. Lo mismo hazlo con Dios. Trátalo bonito. Pero no es de palabras, no es decirle, Señor, te amo, con sus lágrimas de cocodrilo. Perdóneme que le diga esto. Te amo, Señor, te amo, no sabes cuánto te amo, Señor, no sé qué, perdóname, ayúdame, mis hijos, no sé qué, sé cuándo. ¿Por qué en vez de estar llorando le obedeces? Es tan simple como coger $1 e ir a llevarle de comer a alguien que lo necesite. ¿Cuánta comida no se pierde en tu refri? ¿Cuánta comida no botas? Que a veces escarbas por ahí y encuentras, ay, mire, esto es este año. En las calles hay gente suplicando porque les den un pan. Y mire lo más tremendo, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted sabe qué pasó cuando Cristo se le manifestó a todos los que se le atravesaron? Respuesta. Milagros. Peticiones contestadas. Vida resuelta. Porque para eso vino Él al mundo y Él se manifiesta en amor, en misericordia, en perdón, en restauración, en restitución. Por eso es la parábola del buen samaritano. Verso 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, sino su propio hermano. Para los que desconocen quiénes son los apóstoles, Judas, el apóstol Judas, era hermano en la carne, hijo de José y María. Lo que llamamos medio hermano, porque Cristo era hijo del Todopoderoso. Dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces hagas esta pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, y le habló su conciencia. Si usted es de los que vive reclamando porque usted no escucha la voz de Dios, es porque Él no se ha manifestado en su vida. Y si no se ha manifestado es porque usted tiene una identidad del mundo, mas no del Cordero de Dios. Analice su propia vida.
Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, escuche, el que me ama. Mire que está hablando en singular, en primera persona, porque nos habla a nosotros y a cada uno, no habla a todo el mundo. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y guardar no es atesorársela aquí, sino guardarla es ponerla por obra. Y mi Padre le amará. Y vuelve y repite: mi Padre le amará. Usted sabe lo que es que Dios le ame a uno. Le concede todas las peticiones del corazón. Entonces, ¿qué esperas para demostrarle su amor a Él? No de palabras, sino con actos de amor, con hechos. Y vendremos a Él, dice, hablan de los dos, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabe dónde va a habitar usted? En el palacio real, donde el reino se encarga de todas sus necesidades. Donde no hay angustia, donde no hay lucha, donde no hay desesperanza, donde no hay amargura, donde no hay dolor, porque todo será de bendición y en amor por obedecer la palabra de Dios. Pero el que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice el Cordero de Dios, no es mía, sino del Padre Celestial que me envió. Para los que no sabían qué era lo que predicaba Cristo. Y les hago esta pregunta a los que dicen amar a Cristo: ¿usted sabe qué enseñaba Cristo? Sí, los milagros, las bienaventuranzas. No, señora. Él mismo dice que la palabra que Él dio es la misma que el Padre envió por medio de Él. O sea que todo lo que está en la antigüedad, en la Tanaj o el Antiguo Testamento, y todo lo que tiene la Torá, que usted desconocía, y vuelvo y le recuerdo, que todos tenemos la Torá en nuestras Biblias, y son el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde aparece la historia inicial y aparece la palabra del Padre Celestial dada a Moisés. Pero los teólogos dicen que no, que eso no hay que leerlo porque eso es del pueblo judío. No, señor. La palabra es para el mundo entero. Lo que pasa es que el pueblo hebreo fue prácticamente el ejemplo para nosotros, para que no caigamos en las transgresiones y los errores por no obedecer la palabra. Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, conocido como Jehová en español por las traducciones, es el mismo Padre del Señor Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Y ahí dice muy claro: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no creen en el Padre Celestial y creen solamente en Cristo? ¿Y qué pasa con aquellos que creen solo en el Padre y que no creen en Cristo? ¿Y qué cree que de aquellos que ya ni siquiera profesan al Padre ni al Hijo, sino todo es ahora el Espíritu Santo? Y al Padre y al Hijo lo sacaron, cuando Cristo mismo es el que está hablando. Y dice que su palabra es la misma de su Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Escuche. ¿Por qué es necesario tener el Espíritu Santo? Ya vimos cómo es que viene el Espíritu Santo. Él viene sin que tú lo llames. O dígame qué show o espectáculo hizo Juan el Bautista cuando Jesucristo fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Dígame qué show utilizó Juan para eso. Simplemente él guardó la palabra de su Padre, y por eso se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque guardó la palabra de su Padre. Por eso recibió la unción. Y si eso pasó con el Cordero de Dios, ¿qué más con nosotros? Ahora vamos a ver por qué es necesario tener el Espíritu Santo. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo. Si ve que lo identifica, no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre. El Espíritu Santo está representando al Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios subió y enviaron a otro Consolador. Él os enseñará todas las cosas. Mire la función del Espíritu Santo, porque es necesario tenerlo. Porque Él nos va a enseñar todas las cosas. No son los hombres con sus teologías humanas y sus shows y sus espectáculos baratos. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué fue lo que Cristo nos dijo? Él mismo lo acaba de decir. La palabra que habéis oído no es mía. No es mía, no es la palabra de Él, sino del Padre que me envió. San Juan 14:24. Jesucristo vino y habló lo mismo en la antigüedad. Le recordó al pueblo todo lo que su Padre había hablado en la antigüedad. Menos los rudimentos y las leyes de los hombres y las leyes de los sacrificios que fueron abolidas. Pero la palabra del Eterno jamás ha sido abolida. Y la iglesia desconoce esto. Verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, mire lo que la connotación que dice, si me amarais, pregunta a la conciencia, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Tremendo mensaje para los unicitarios, los que niegan al Padre. Y tremendo mensaje para los que niegan a Cristo. Y tremendo mensaje para los que se están basando solamente en el Espíritu Santo, negando al Padre y al Hijo. Porque la función del Espíritu Santo es guiar, enseñar y recordar. Por eso dice allá en San Juan capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No de hacer shows y espectáculos, engañando a la gente. Esa es su función. Guiarnos y convencernos de que estamos en pecado, que entremos en la justicia y en el juicio a través de la palabra de Dios para llevarnos al camino que es Cristo. Y el camino nos lleva al Padre. Nadie puede pasar derecho al Padre si no es a través del Cordero de Dios. Y la función del Espíritu Santo es llevarnos al camino. Dejarnos en Cristo, en la verdad. Y la verdad nos va a llevar al Padre. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya más por mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Esto lo vamos a predicar después, que esto es tremendo, esta porción. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me manda, así hago. Él no hizo nada por su propia cuenta. Y viene algo tremendo y fuerte. Porque hay muchas denominaciones que enseñan una falsa doctrina y lo más tremendo es que la sacan de la Biblia. Y se los dije al comienzo que el Espíritu Santo corrigió a Pedro. Le corrigió una doctrina a Pedro, que sentó Pedro. Y quiero invitarlo a ustedes al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y es el primer discurso, recién tuvieron la unción del famoso Pentecostés, que Pentecostés es una fiesta que tienen allá en Israel. Y no es que hayan llamado la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como algunos lo tienen por conocimiento. No, es una fiesta del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y preciso en esa fiesta fue donde vino el derramamiento del poder de Dios. No poderes sobrenaturales. Lea Hechos, hermano. Léase Hechos capítulo 2. Y analice lo que dice. No dice poderes sobrenaturales. Dice que vino el poder de Dios. El poder del amor. Y se repartió en lenguas humanas. O sea, idiomas. Y por eso todo el mundo los escuchaba hablar en sus propios idiomas.
lo cual indica que fue un día especial donde venían a Jerusalén a hacer mercadería y había gente de muchas naciones o muchas ciudades ahí, de muchos pueblos. Y dice el verso 38 que después de que Pedro se fajó semejante discurso, y muchos creyeron en Cristo en ese día. Y es el problema cuando los hombres empezamos a predicar y no a transmitir la palabra. Porque muchos cuando comenzamos, y me voy a meter en la colada también, cuando predicamos metemos nuestro pensamiento. Y Pedrito, el apóstol, se le ocurrió decir lo siguiente, léalo conmigo. Pedro les dijo, arrepentíos, escuche, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hasta ahí va bien. Para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, sacaron una doctrina, muchas denominaciones, que usted tiene que ser bautizado en las aguas para recibir el Espíritu Santo. Y está en la Biblia. Y Pedrito el apóstol lo dijo. Y se cogió por costumbre y ahora la gente dice que cuando usted es bautizado en aguas es cuando usted recibe el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué pasó con Juan el Bautista? Si él lo recibió a los 6 meses en el vientre de la madre. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Porque aunque usted no lo crea, ese ladrón reconoció al Cordero de Dios estando en la misma condición. ¿Sabe por qué lo reconoció? Porque el Espíritu Santo vino sobre él y lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y sentaron por rudimentos y doctrinas humanas este versículo, que usted tiene que ser bautizado o si no usted no recibe la unción del Espíritu Santo, el don. Pero como a mí me gusta estudiar la palabra, me gusta escudriñarla, encontré en el libro del mismo Hechos, capítulo 10, donde Pedro visitó a Cornelio. Y por eso le digo que tengo la evidencia donde el Espíritu Santo corrigió al mismo Pedro, esa doctrina que él mismo sentó. Y lo dejó callado y avergonzado. Estaban en la casa de Cornelio. Le voy a recordar para que usted entre en el tema. Pedrito estaba en la terraza de su casa y dio una visión de bajo un lienzo con comida y animales puros e impuros. Y un ángel le dijo, mata y come. Y Pedro vio que había un animal impuro, prohibido en la antigüedad. Y le dijo, no, yo no puedo comer eso, eso es impuro. Y el ángel le dijo, ¿por qué llamas impuro lo que yo he purificado? Y le dijo, he aquí van a golpear a tu puerta, ve con ellos, porque me vas a hacer instrumento. ¿A dónde vas? Y llegaron a la casa de Cornelio, un centurión romano. Y dice el verso 44, para que usted me acompañe, de Hechos capítulo 10, dice que mientras Pedro aún hablaba, les estaba predicando las maravillas de Cristo, quien era el Cordero de Dios, aclarando los temas, las preguntas, como todo el mundo le gusta hacer. Y dice el verso 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso es lo que me encanta a mí de la Escritura. Porque cada vez que uno se mete en la Escritura, las teologías humanas se van al piso. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, escuchen, los fieles, los cristianitos del momento, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, preguntándose, ¿pero cómo así? Y lo voltearon a mirar, yo me imagino que porque ahí dice, y lo voltearon a mirar. Y Pedro no tuvo más sino que responderles. Y la mirada fue, ¿qué pasó aquí? Usted luego no nos dijo que tenían que bautizarse, bajar a las aguas para recibir el don del Espíritu Santo allá en Hechos 2:38. Y dice la Escritura, y vuelvo y lo repito para que usted capte esto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo corrigió a mismo Pedro. Dice, y los fieles de la circuncisión, que son los cristianitos, el pueblo judío, el pueblo hebreo,
que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por eso es que me encanta escudriñar la palabra. Lo que más me encanta es buscar un tema en todo el Génesis del Apocalipsis para encontrar la verdad. Porque los que no se han dado cuenta, que no tienen la visión abierta y son ciegos espirituales, no han visto esto. Entonces siguen en sus denominaciones metiendo normatividades de hombres que tienen que ser así, y usted no puede ni siquiera tomar la Santa Cena si usted no es bautizado, dicen las normatividades humanas. Después hablamos de eso, que eso es otro tema candela. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí viene lo lindo en el verso 47. Entonces respondió Pedro. Ya me imagino el Pedro quedó. El Pedro tuvo que haber quedado ahí todo. ¿Qué pasó aquí? Y no tuvo otra que responder. No tuvo más que responder. Y dijo, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y él mismo había dicho que tenían que bautizarse, bajar a las aguas primero para recibir el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le cayó la boca y lo contradijo, porque así es el Señor. Las cosas se hacen es como Dios ha ordenado que se hagan y no como el hombre quiere hacerla. Cuando el hombre no se sujeta a la palabra para hacer las cosas a la manera de Dios, resulta en teologías humanas, haciendo shows y espectáculos, hechos vergonzosos, blasfemando contra el mismo Espíritu Santo. Y se creen con poderes sobrenaturales. Los superapóstoles, los superprofetas, los superministros del Evangelio, que lo único que les falta es levitar. Porque son tan santos y tan puros que lo único que hacen es escupir agua en la boca de los otros. ¡Qué asco! Me dio asco cuando vi ese video. Coger agua en una botella, tomársela en la boca, los otros orando y clamando así, Señor, ven, ven, y abren la boca y ¡fua! Les escupen la boca. Todavía hubiera sido el Cordero de Dios, yo creo que hasta delicioso percibir las babas y la saliva del Cordero de Dios. Pero de otro humano, sabrá Dios si se baña la boca el descarado ese. Será la unción de las babas, porque nunca había visto cosa semejante sobre la tierra, y la iglesia, ignorante de las Sagradas Escrituras, corren y se postran y permiten y son partícipes de esas atrocidades y asquerosidades, que Dios no tiene nada que ver con eso. Fíjense que hasta el Cordero de Dios fue tan decente y tan pulcro en eso, que él a un ciego lo que hizo fue que se agachó y escupió barro, escupió sobre el polvo de la tierra e hizo barro y se lo puso en los ojitos así, mezclado, y le dijo, vaya, báñese, échese agüita. Él jamás escupió a nadie, él jamás le metió una cachetada a nadie de la unción, jamás le metió un zapatazo de la unción, jamás le lanzó un saco de la unción lleno de mal olor debajo del sobaco. Jamás hizo, nunca, perdóneme lo que voy a decir, nunca hizo una ridiculez. Fue sobrio, mostrando el amor, la misericordia de su Padre. No hizo shows y espectáculos ni cosas ridículas, ni hizo culto, ni le dijo a los apóstoles, empiecen a clamar al Espíritu Santo, empiecen a clamar. Miren lo que dice la Escritura. Entonces Pedrito respondió, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y no le quedó de otra al Pedrito, el apóstol. Dice el verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo me imagino la cara del Pedrito cuando vio que el Señor no lo respaldó, sino le hizo lo contrario a lo que él había ordenado en Hechos 2:38. Y así es Dios de lindo y espectacular. Por eso aparecen estos ministerios de los que hablamos las verdades.
Y las hablamos es para que la gente abra los ojos a la verdad y entren en la verdad. Y se salga de tanta teología y mentira humana que los va a condenar. Son cultos satánicos con disfraz de ángel de luz. Y las iglesias se ponen a invocar al Espíritu Santo. Y como Él no baja porque nadie cumple la palabra, no cumple los mandamientos, no los pone por obra, no hay misericordia, no baja Él, sino son demonios, espíritus inmundos que bajan sobre las personas. Y usted note cuántas personas resultan enfermas después de esos cultos de invocación. Enfermos. ¿Y por qué Dios no les responde en sanidad? Problemas económicos, problemas sentimentales, espíritus de adulterio, de fornicación, de mentira, de lascivia, resultan dentro de las mismas congregaciones y se convierten en jaurías de lobos. Y creen que están siendo ungidos. Recuerdo en el Perú, estaba en una zona del Perú. Ese día no prediqué yo, predicó un amigo de República Dominicana. Esos son fogosos para predicar. Y lo más bonito fue que cuando terminó la predicación, él casi no pudo predicar. No pudo, inició y tuvo que parar. Y pusieron música y dijo desde el altar, dijo: Pastor Bolívar, por favor, pase al frente y comience a ministrar. El Señor pone esto en mi corazón. Y él no pudo predicar. Y cuando terminó la reunión, delante de todo el cuerpo pastoral que estaba ahí, bajó a pedirme perdón. Y yo: ¿pero por qué me está pidiendo perdón, hermano? Me dijo: porque el Señor me ordenó que yo no debería estar al altar, sino era usted, hermano. Y yo me quedé. Por eso le dije que pasara a ministrar. Y cuando empezó la administración, que a los hermanos les fascina correr adelante, a mí me gusta mirarlos cuando corren en bandada al frente. Algunos se arrodillan, otros quedan de pie. Y comienza la adoración y la alabanza, esa música suave, espectacular, que lo mete a uno realmente en el espíritu. Y comenzó un hombre grande, gigante, con la mano así, y usted los va a ver que se ponen tensos y comienzan como a saltar así rígidos y salten. Y la gente: wow, gloria a Dios, se está derramando el Espíritu Santo. Yo, que conozco la verdad, me le fui por detrás y le puse una mano en el hombro y le dije: suéltalo, espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo. Y ¡pah!, cayó al piso ese hombre, revolcándose, botando babasa por la boca. Y me arrodillé y le hablé al oído, porque no me gusta ni gritarles: suéltalo y sal de ahí, espíritu imitador, falso y mentiroso del espíritu de santidad, sal de aquí. Y cuando terminamos la reunión y se oró por los demás hermanos, que hubieron cosas más tremendas, se para este hombre y pide perdón a la iglesia. Y resulta que era uno de los líderes principales de la iglesia, y la iglesia pensaba que era el más ungido por parte del Espíritu Santo. Se revuelcan, se tiran al piso, empiezan a gemir como animales, empiezan a llorar desenfrenadamente y a gritar, y piensan que es que la unción está en la iglesia. Y la unción no es esa. Los espíritus empiezan a revolcarse dentro de la misma congregación. Y la gente piensa que la unción. ¿Cómo pueden tener unción si viven en delitos y pecados y ni siquiera conocen la palabra? No guardan los mandamientos. No comparten con el prójimo, no comparten, no ayudan al necesitado. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. El Señor les dice a los de la izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, ¿por qué? Tuve hambre, no me diste comer. Tuve sed, no me diste beber. Estuve desnudo, no me cubristeis. Estuve en la cárcel, no me visitasteis. Estuve enfermo y no orasteis por mí. Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Y Él responde claramente, dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos tus semejantes, que son pequeñitos, no lo hiciste conmigo. Porque la misión del cielo al ser humano es la del amor y la misericordia. Pero la iglesia no está cumpliendo con el amor ni la palabra de Dios. Por eso no existe la unción del Espíritu Santo. Llegué a Colombia hace más o menos 6 años larguitos ya. Y me presentaron una hermanita. Fui a su negocio
No me identifique como el pastor Carlos Bolívar. Mucho gusto. Cristiana. Le dije, ¿dónde se congrega? Me dijo, en la iglesia fulana de tal. Y estábamos hablando ahí, le dije, hermana, ¿usted tiene la unción del Espíritu Santo? Me dijo, claro, desde que acepté a Jesucristo. Le dije, demuéstreme. Casi me pega. Se enfureció de tal manera que me insultó, me trató mal, casi me pega, casi me toca irme, y yo me guardé silencio. Y cuando le pasó la ira, le dije, esa es una evidencia que no lo tiene. Libro de Gálatas, y vamos a terminar. La evidencia del Espíritu Santo en mí es fácil determinarla, porque Él produce un fruto cuando está en mí. Él no está en mí porque yo sienta o yo quiera que Él esté en mí, sino por cuando yo me identifico en el amor y guardar los mandamientos del Cordero de Dios, como lo acabamos de ver. Pero hay un fruto, y el fruto es la evidencia que está en mí. Dice la Escritura, verso 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice, mas el fruto, y no lo voy a explicar para poder terminar esta noche. Dentro de muy poco, si Dios me lo permite, vuelvo y lo repito, como les dije, vamos a hacer el estudio de Génesis al Apocalipsis para saber realmente qué es el Espíritu Santo, qué lo conforma, de dónde salió, si es verdad que es uno o son varios espíritus, si es una unidad o qué es, o si es Dios también, porque ahora la iglesia está adorándole de una manera sobrenatural al Espíritu de Dios y se olvidaron del Cordero de Dios y se olvidaron del Padre. Y lamentablemente, en los que más se ve esta práctica, es en los mercaderes de la fe. Los mercaderes de la fe. Los que hablan y predican palabras tan lindas que emocionan y usted, gloria a Dios, y qué palabrota tan linda la que escuché. ¡Uy! Usted todo lo puede, usted no sé qué, usted es positivo, usted no sé qué, usted de la palabra, usted no sé qué, el poder de la palabra, no sé qué, decirse cuándo. Pero nunca lo llevan al arrepentimiento para que usted entre al camino a la verdad y la vida y su vida cambie. Si no lo emocionan. Y los mercaderes de la fe son los que utilizan esto. Mas el fruto del Espíritu, ojo con usted, analícese, es el amor. ¿Hay amor genuino en usted? Gozo. ¿Hay gozo o usted es un amargado o amargada? Paz. ¿Usted es una persona pacífica o no lo es? Paciencia. ¿La tiene? Benignidad. ¿La tiene? Bondad. ¿La tiene? Fe. ¿La tiene? Mansedumbre. ¿La tiene? Templanza. ¿La tiene? Contra tales cosas no hay leyes. Entonces mírese a través de este espejo si realmente usted tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Porque quien lo tiene la esencia del Cordero de Dios. Por eso les di los ejemplos de Maribel y mío. Y los hablo no para mostrarme como, ay, el pastor tan lindo, mire tan buena gente que es. No, es porque es nuestra esencia. Y como tenemos la esencia de la palabra, nosotros la podemos poner en práctica y no nos duele. Y vemos las bendiciones de Dios. Mientras la iglesia no sea templo, el Espíritu Santo no viene. Usted puede pedirlo. Y aquel pastor que le dije, donde la iglesia donde yo servía, hizo un día un culto donde les decía, pídanlo, pídanlo. Y yo ahí le ponía las manos a la gente y le decía, pídalo, empiece a hablar en lenguas, empiece, inténtelo. Rica anda rabacaba y los guiaba y la gente resultaba hablando lo mismo que el pastor. Y note que cuando el pastor o la pastora, que es la que ahora más habla en lenguas, las mujeres en los altares, se les da por decir tantas lenguas, la iglesia resulta repitiendo la misma lengua y ni siquiera saben lo que traduce. Y es increíble que están nombrando los nombres de los arcángeles caídos. Después les hablo y les enseño eso. Invocando demonios. Por eso hay tanto enfermo, tanto pobre, tanto miserable y no hay respuesta de Dios en las mismas congregaciones. Porque no van a escuchar la verdad, sino van es por la rutina y la costumbre de que el miércoles y el domingo hay que ir a culto. Porque es que yo me siento bien cuando salgo de la iglesia. ¿Y dónde está su palabra?
¿Dónde está su palabra? Debe morar acá. Terminó el culto aquel día y yo me fui molesto para mi casa. Y no tenía yo conocimiento de todo esto, porque fue hace muchos años. Y me metí en la palabra: Señor, muéstrame si esto es correcto o no es correcto lo que están haciendo en la iglesia. Estamos haciendo unas clases ministeriales muy fuertes de teología pura con unas hermanas de Texas vía redes sociales. Y me encanta escuchar a la hermana Rosy, se llama Rosy. No voy a decir su apellido, se llama Rosy. Y a mí me encanta porque cuando estamos metiéndonos en cosas de la verdad puras que ella no entendía o no comprendía, dice: wow, queda sorprendida. Pero lo que más me encanta es que ella me decía, o hace poco dice, o le gusta decir: yo sabía que eso no era verdad, pero yo me metía a la palabra y la palabra me decía que no era verdad, que no era verdad, que no era verdad. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, te doy gracias en esta hora, en este momento, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tus verdades, Señor, que tal vez para muchos en este momento ha sido fuerte lo que han escuchado. Tal vez ha sido tremendo para lo que han escuchado para algunos, verdades que jamás se imaginaban que iban a escuchar de nombre de Dios. Pero a este ministerio le gusta decir la verdad y hablar la verdad. Gracias por todas estas verdades que tu misma palabra muestra y contradice a los mismos apóstoles. Y si contradice a los mismos apóstoles, Señor, ¿por qué más no va a contradecir a los hombres falsos y mentirosos que están en los altares hoy, Señor? Engañando a la iglesia, sirviendo por dinero, sirviendo por usufructo. Se volvieron mercaderes de la fe, Señor. Gracias por aquellos que escuchan la verdad y que quieren saber la verdad porque van a caminar en la verdad, papito hermoso. Espíritu de Dios, cumple tu función. Síguenos enseñando, síguenos guiando a través de la verdad que es Cristo, y Cristo nos llevará al Padre. Gracias por tus verdades, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad. Te amamos, te bendecimos porque eres el otro consolador. Pero tu función es llevarnos al camino a Cristo, y Cristo es aquel que está sentado al lado del trono. Por eso en Apocalipsis dice que toda gloria y honra al que está sentado el trono y al Cordero que está ahí. A ti, Padre Celestial, anciano de días, te damos honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Porque Cristo nos enseñó a amarte a través de tu palabra. Te amamos y permítenos y enséñanos a poner en práctica tu palabra, Señor, y salirnos de todas las teologías y las mentiras humanas para entrar en la verdad, Señor. Permite que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que está conectada en este momento viendo esta enseñanza, papá hermoso. Y permite que si ellos lo sienten en su corazón, la compartan para que muchos se enteren de todas estas verdades, Señor, y salgan del camino ancho y el camino de la perversidad y la maldad, el camino angosto, Señor, que lleva a la vida eterna. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus finanzas, papá hermoso. Bendice su alacena, su refrigerador, Padre, que nunca les falte nada, papá hermoso, en su mesa. Que tengan su alimento a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que nunca les falte nada. Permítele pagar sus deudas, papá hermoso. Permítele hallar sanidad y salud a sus cuerpos y a sus vidas, papito bello. Te lo pido en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendícelos grandemente, Señor. Y que tu palabra y tu verdad corra por ellos y no las teologías humanas y baratas que el hombre ha venido sembrando, Señor. O Satanás mismo a través de falsos ministerios y mentirosos, hipócritas que solamente sirven es por dinero. Que lo único que hacen es distraer con fábulas a la iglesia y emocionarla, Señor. Encamínanos a todos nosotros en la verdad, Señor, que es Cristo Jesús. Yahshua HaMashiach, yo lo conozco en hebreo así, pero es conocido en el mundo entero como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Te pedimos que esta noche nos bendigas a todos nosotros. Y bendice esta noche, bendice el día de mañana. Bendice sus hijos, papá hermoso. Bendice sus negocios, bendice a aquellos que están trabajando en compañías, que son empleados, también bendícelos, Padre.
Que sus empleos con los cuales llevan el alimento a su casa se establezca, Señor. Y tengan confianza, papá hermoso, en medio de este mundo de tribulación y angustia. Bendice a aquellos que transmiten tu verdad, Padre, por las páginas sociales, pero que enseñen la verdad, no fábulas ni mentiras. Bendice a aquellos que tienen programación de radio, Padre, que también predican tu verdad, Señor, que son hombres y mujeres que tú los has enviado, papito. Bendice a aquellos ministerios, Padre, que están en necesidad también, Señor. Y permítenos que cada vez que nos sentemos a nuestras mesas, Señor, antes de bendecir los alimentos, nos acostumbremos a pedir por misericordia de aquel que tiene necesidad y tiene hambre, Señor. Y que antes que la comida se dañe en nuestros refrigeradores, podamos compartirle al que tiene necesidad, papá hermoso. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Gracias por tu presencia, Señor mío, Dios mío. Bendice a la iglesia en Texas, bendice a la iglesia en Colombia, bendice a la iglesia verdadera en el mundo entero, Padre hermoso. Líbranos del mal, Señor. Perdónanos también nuestros errores y nuestras fallas, Señor. Y enséñanos a dar también perdón a aquellos que lo necesitan también. Y nos soltamos en tus preciosas manos. En el nombre que es sobre todo nombre, para estar bajo la cobertura del Dios omnipotente y habitar bajo el abrigo del Altísimo. Gracias, Consolador, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, porque estás en medio de nosotros y estarás con nosotros hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por su iglesia y permite que nuestros nombres realmente estén escritos en el libro de la vida. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haberme acompañado esta noche en este banquete tan especial que es la bendita palabra del Señor. Nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios les guarde.